Bienvenidos a La Esencia, saludos amigos televidentes de Mega TV. Bueno, a menudo escuchamos que se tratan temas que tienen que ver con el estudiante, con el joven. Hablan los expertos, hablan los docentes, hablan los educadores, las autoridades educativas, hablamos los papás, pero los chicos son realmente escuchados. ¿Qué pasa con justamente ese ser que es el centro, o debería por lo menos ser el centro de las atenciones y las decisiones en materia educativa? ¿Qué nos dicen ellos? ¿Qué opinan? ¿Hacen valer sus ideas, sus decisiones? ¿Sus reclamos son escuchados? Lo del boleto estudiantil, por ejemplo, es tan solo una de las reivindicaciones, uno de los tantos reclamos de años y años y años que se ha creado el boleto estudiantil y que hasta hoy no funciona correctamente. Y así hay tantos temas que realmente tienen que ver con un correcto desarrollo educativo de nuestros jóvenes y que no siempre son escuchados. Por eso queríamos escucharlos un poquitito a través de quien es vocera de FENADES, la Federación de Estudiantes Secundarios del Paraguay. Me refiero a Gabriela Silva, que está con nosotros en esta edición de La Esencia. Gabriela, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Decía Gabriela, lo del boleto estudiantil es un tema nada más. Tantas cosas, ¿no?, que ustedes reclaman, tantas cosas que quieren, tantas incomodidades en nuestro sistema educativo. Desde FENADES, ¿cómo están viendo las cosas? ¿Ustedes son escuchados? ¿Sus reclamos tienen eco? ¿Cómo estamos así en general para entrar en tema, Gabriela? Y realmente tuvimos ya una reunión con el ministerio, la cual hablamos de todos los temas, porque el principal fue el kit escolar que fue bastante pobre para los alumnos, que algunos desde primaria no traían lápices de colores o no traían lápices de papel, hasta secundaria que traían 10 a 12 cuadernos cuando tenemos aproximadamente 16 a 17 materias. No teníamos reglas, las carpetas venían con manchas. El boleto estudiantil que llegó en el año pasado y funcionó 2 meses y después ya dejó de funcionar. Algunos, para otros sigue funcionando. El que se entregó ahora no se entregó completamente, cobra el pasaje completo, no el medio pasaje que debería de. La infraestructura en general en las aulas, en los colegios, son muchísimas cosas. Tuvimos las reuniones, pero aún no estamos teniendo la aceptación que esperamos. Exactamente. Fijémonos, Gabriela, tuvimos 2 años muy particulares, ¿no? Donde prácticamente no hubo clases presenciales. En algunos casos el año pasado sí, un sistema híbrido, digamos. Y debió ser un buen momento, ¿no?, como para ver un poquito la mejoría, sobre todo en el tema de infraestructura de las escuelas y de los colegios en nuestro país. No necesariamente fue así, fue un tiempo perdido otra vez, ¿no? Sí, lamentablemente sí, porque creíamos que el ministerio iba a tomar medidas de infraestructura para poder volver como se debe con los protocolos sanitarios, pero no. Las instituciones se cerraron 2 años y cuando se abrieron se volvieron a abrir en las mismas condiciones del 2019, con algunas puertas rotas, ventanas rotas. Algunos alumnos incluso con estas lluvias que hubieron, se les cayó el techo encima. Todo realmente pensamos, creímos y hasta esperamos que en esos 2 años se pudiera hacer bien el trabajo, pero no. Lamentablemente no se tomó las medidas que debieron. Gabriela, ¿dónde pensás que está el problema? ¿Ineficiencia, desinterés, no hay dinero, no hay presupuesto, no tienen así una lista de cuáles son los colegios que más urgentemente necesitan de reparaciones, o lo tienen pero no lo cumplen? ¿Dónde estaría el problema? ¿La corrupción también o una mezcla de todo, pensás vos, Gabriela? Realmente una mezcla de todo. Primeramente, la corrupción que hay en todos los sistemas, en todo el sistema político. Y si nos ponemos a hablar de narcopolítica, va a quedar la entrevista para mucho. Ujú. Pero realmente es la falta de organización del Ministerio de Educación por el hecho de que no hacen una lista de los colegios, no ponen prioridades. Hay presupuesto, pero no se sabe manejar, porque realmente muchas veces el Ministerio de Educación volvió a dar a fin de año a Hacienda la plata que no se utilizó porque no era necesaria, cuando sí era necesaria, pero no se supo manejar correctamente nada más.
Y ustedes en este tiempo así tan particular, 2020-2021, desde FENAES, se reunían así telemáticamente hablando, ¿no? Para ver qué hacer, para regresar a clases presenciales con una condición mejor. Tuvieron la oportunidad de charlar y mucho y de presentar esos resultados a las autoridades. ¿Y qué dijeron esas autoridades? Sí, tuvimos las oportunidades de reunirnos de manera virtual, de presentar diversos proyectos y nos decían que se iban a trabajar, que en ese momento no se podían por el hecho de la pandemia, que también estaban con el tema de la crisis económica. Entendimos perfectamente porque todos sufrimos eso, pero hasta ahora no hay resultados, porque lo que siempre pedimos fue infraestructura para que cuando volvamos al colegio tengamos la aula que merecemos y no tengamos que estar pendientes cada segundo con el miedo y la zozobra de poder contraer COVID o de que el techo se nos caiga encima. Es cierto, y esos problemas no suceden allá, lejos de la capital, en algún lugar demasiado lejano. Acá en los alrededores nomás hemos tenido casos de derrumbe de techo, así que no vamos a decir que es un problema de lugares muy distantes, ¿no? No. Y eso que no tenemos tampoco un contacto directo con lo que sería Alto Paraná o Boquerón, que las escuelas de ahí no sabemos en qué condiciones están. Y son las escuelas y colegios de los que menos se habla, porque en clases virtuales ellos no tuvieron la posibilidad, muchos de ellos abandonaron las clases porque no tenían un aparato electrónico y tampoco tenían internet, no había manera de que ellos pudieran continuar. Es algo de que estamos hablando de lo que pasa en Central, pero no hablamos de lo que es hacia allá, al interior del país, que no se le presta atención a esas escuelas y a esos colegios, se les deja como marginados. Una pena realmente. Ahora bien, en esos lugares marginales, como decís, y muy acertadamente, los chicos están organizados. FENAES también siente de que esa gente se hace escuchar. Es una cuestión de que la voz no llega nomás, pero ¿notás que la gente del interior, el alumnado del interior, también está bastante organizada para hacer sus reclamos o todavía falta más comunicación en ese sentido también? De que hacen, falta un poquito más de comunicación con ellos. Lamentablemente no podemos todo el tiempo por las maneras de que ellos no pueden conectarse a una reunión virtual y tampoco nosotros tenemos la posibilidad de irnos hasta allá, pero se están organizando. Lamentablemente, cuando se organizan, su voz o su protesta no puede llegar directamente acá de una manera grande, porque muchas veces hacen sus reuniones, hacen sus protestas y de una u otra manera no puede estar presente alguien que pueda comunicar directamente lo que sucede ahí hasta acá. Porque, seamos sinceros, el ministerio únicamente ve cuando estamos en prensa. Claro. Fíjate, Gabriela, que tenemos, este país tiene una empresa estatal que maneja telefonía móvil. Nunca hubo así un proyecto que sea con esa empresa y el Ministerio de Educación de poder dotar de una comunicación más efectiva con esos lugares más distantes. ¿Es soñar mucho todavía con eso, Gabriela? A ver, ¿la perdimos? Bueno, ahí fíjense ustedes, queridos televidentes, cómo muchas veces hasta eso conspira contra una correcta comunicación entre los estudiantes organizados en todo el país. La falta de comunicación, ¿cómo van a hacerse escuchar aquellos lugares más distantes si no hay una correcta señal de internet, por ejemplo? Gabriela, me decías, tuvimos un inconveniente hace unos 30 segundos más o menos. ¿Qué nos decías? Sí, el hecho de que nunca hubo un proyecto con alguna telefonía para que tanto el ministerio como el estudiantado pueda tener la calidad de educación que se merece. Nunca se hizo un proyecto. Cuando mucho se colocó Wi-Fi en los centros institucionales, pero para los alumnos no había esa posibilidad, porque volver al colegio para usar el Wi-Fi del colegio para hacer tu tarea era volver a exponerte. Claro. Con los kits escolar, concretamente, ¿cuál fue el problema? Yo había leído algunos debates entre mamás en las redes sociales. Algunos decían, pero qué baja calidad realmente los kits. Y otros decían, bueno, ustedes querían que los kits cuesten más barato. Y ahí tienen, lo barato al final sale caro.
¿Ese debate era correcto o realmente esa calidad no se podía presentar como kit escolar? Realmente eso no se podía presentar como un kit escolar. Es de muy baja calidad. Porque te voy a decir, del kit escolar que me vino a mí, las carpetas que me vinieron, a algunos le vinieron 5, a otros 10. Además de las irregularidades en cantidad, las carpetas venían como con manchas de lavandina, parecían manchas de lavandina por ropa. Era realmente malísima calidad, malísima, malísima. Y lo que nos dijeron a nosotros es, si ustedes querían lápices, borradores, si querían las buenas carpetas, y nos dijeron, realmente la viceministra nos dijo, las carpetas no cuestan caro, pueden ir a comprar, cuando lo único que estamos exigiendo es nuestro derecho. Y nos dijeron también que si nos llegaba todo lo que pedíamos, no nos iban a llegar los cuadernos en fecha, y que ellos tuvieron que elegir o dar completo o dar lo que se podía. No puedo creer varias de las respuestas que te dieron y que me estás contando ahora. Bueno, en realidad se puede esperar cualquier cosa, pero eso de que vayan y compren total es barato, va totalmente en contra de todo principio. No hay una norma y hay que cumplir, más allá de que sea barato o caro, hay que cumplir en tiempo y forma. Exactamente, no muchos estudiantes cuentan con el privilegio de tener una librería cerca o de tener la cantidad económica para comprar lo que necesita. Realmente estamos hablando de un espacio del privilegio que está bien si ellos tienen para comprar, pero es nuestro derecho. Nuestro derecho no tiene que tener un precio. Claro, por supuesto, claro que así tiene que ser. Ahora bien, ustedes como organización y el estudiante en sí, decía yo al principio, Gabriela, que se habla mucho del estudiante, de lo que tiene que ser la educación paraguaya, hablan expertos, docentes, ministros, viceministros, pero el estudiante, que es el protagonista principal, que es el destinatario principal de toda la protección que el Estado tiene que dar, sobre todo en tema educativo, que es uno de los pilares del crecimiento de un país, ¿ustedes se sienten escuchados, no solamente en estas reivindicaciones que me estabas hablando, sino también, por ejemplo, en el sistema educativo, en el contenido, en las materias, en la forma de enseñanza, en todo eso? ¿Notás que las voces del estudiante son escuchadas realmente o todavía no llegamos a eso? Todavía no llegamos a eso. Pedimos que cambiemos la malla curricular, porque no realmente la malla curricular, sino que se le dé a los docentes una buena capacitación, porque los docentes están enseñando lo que ellos aprendieron en su momento. Ahora, lo que es, todo lo que los temarios que debemos quedar son temarios que van de años y años y años, que nunca se renuevan. Comparado a otros países con Latinoamérica, estamos muy bajos en educación y es realmente triste que un estudiante diga, yo quiero participar para una beca, qué sé yo, una beca al extranjero o las becas de Itaipú, y se prepara y se tiene que preparar de una manera externa extremadamente costosa, porque lo que vieron en el colegio en su último año o en años anteriores está totalmente abajo con lo que debería de ser. Claro, cuando hablas de falta de capacitación de muchos de los docentes, te hablas de una estás hablando de una falta de actualización. Hoy el sistema educativo es muy dinámico, la tecnología hace que la cuestión cambie en cuestión de días y horas a veces. Aquí estamos muy lejos de eso, de esa actualización constante, información constante que tiene que tener el docente para transmitir a los estudiantes, Gabriela. Exactamente. Por ejemplo, los docentes literalmente te hablan y te dicen, a nosotros nos dan un libro, nos dicen que esto tenemos que dar, que de esto tenemos que explicar, pero yo no sé cómo explicarles si a nosotros no nos dieron la capacitación para poder explicarles. A ver, un segundito. Un docente se dirige así a su alumnado. No sé cómo explicarles porque no me dijeron cómo explicarles. Es así de terrible. Sí, sí, porque tanto la ineficiencia del Ministerio de Educación le afecta a los padres, a los docentes y a los alumnos, y es un ciclo vicioso que no termina. Ujú. Gabriela, hoy sin embargo tenemos herramientas. Yo en la mano tengo una. Esta herramienta, si yo desconozco algo, no interpreto algo, ¿qué hago? Googleo y busco la información. Es cierto, ahí me aparecen informaciones de todo tipo. Tengo que tener la suficiente capacidad como para discriminar cuál es la información correcta y cuál no, cuál es la fuente confiable y cuál no. Nuestros profesores
hoy en día no tienen esa capacidad siquiera de investigar y decirles, chicos, acá está la información, comparto con ustedes. Ni siquiera a eso estamos llegando, Gabriela. Muchas veces no pueden ellos hacer eso, no pueden hacer eso, mejor dicho, porque deben seguir completamente lo que es según lo que le da el ministerio para trabajar con nosotros. Discúlpame, es que estoy ahora justamente en hora de clase en el colegio, por eso nada más el ruido. Bueno, está bien, pero no te molestamos, ¿no? O sea que podemos seguir charlando un ratito más. No, sí, Bueno, estoy en mi hora de resistencia. bueno, perfecto. Te quedan algunos minutitos entonces. Bueno, entonces es todo muy elemental todavía. Una vez hablábamos acá en el programa con un experto en educación norteamericano y él nos decía que es cierto, en algunos países todavía la cuestión está muy atrasada, pero en otros ha avanzado bastante y decía él, lo primero que hay que hacer con los chicos es enseñarles tecnología porque eso es lo que van a utilizar en la vida. Ya no más tanto libros impresos y qué sé yo. Hoy en día un diccionario es esto. Decía, y bueno, enseñale a tu hijo, enseñale a tu chico cuando tenga 5, 6, 7 años a utilizar eso, porque esa va a ser la herramienta que le va a acompañar durante toda la vida. No precisamente un libro impreso. Ya no estamos en eso. Hay que evolucionar, hay que cambiar. ¿Le tenemos miedo a cambiar, Gabriela, en un país como el nuestro todavía? Sí, realmente sí, porque hasta ahora es totalmente en papel lo que nos dan. Únicamente cuando tuvimos las clases virtuales fue que tuvimos que ser autodidactas, como yo le llamo, como realmente se llama, como tuvimos todos que realizar eso, ser autodidactas, porque todo se maneja con libros, cuadernos, tecnología, poco y nada en las escuelas, más que nada colegios públicos, pero no tienen, yo diría que sí, tienen miedo de avanzar, de tocar el tema de la tecnología por A, B, Z motivo, pero realmente hay que salir de esa zona de confort y ir a capacitar tanto a docentes como a estudiantes de la tecnología, porque ese es tanto nuestro presente como nuestro futuro y nos estamos quedando atrás en ese sentido. Claro que sí. Ahora, Gabriela, el tema boleto estudiantil, un tema ya de hace mucho tiempo, ¿no? No sé hace cuánto que se creó el boleto estudiantil y nunca pudo aplicarse correctamente y tiene varios procesos problemáticos, ¿no? Desde el colectivero, desde el chofer, que no se quiere quedar cuando un uniformado hace la señal de parada. Siempre me pregunté si esos choferes tienen hijos y si les gustaría que a sus hijos no se les detenga en colectivo, hasta subir y que finalmente el chofer no te quiera cobrar el medio pasaje o el boleto gratuito según el caso. Muchos problemas aún en este reclamo de boleto estudiantil, pero en este momento, ¿cuál es el presente del boleto estudiantil? ¿Cómo estamos en eso, Gabriela? Ahora estamos en un presente incierto. ¿Por qué? Se siguen entregando hasta ahora en marzo los boletos estudiantiles. Se terminó este mes, mejor dicho, pero hay alumnos que no recibieron o que por A, B, Z motivo puede ocurrir perderse la tarjeta y tiene que ser renovada. Se hacen las denuncias, pero hasta ahora nos dicen que recién en mitad de año se van a reponer las tarjetas. Ajá. Cuando van a estar todo un semestre pagando un pasaje que es el completo y no debería ser así. Claro. Por ejemplo, los choferes directamente ya no te suben cuando son uniformados. Su excusa es que porque hay muchos problemas con la tarjeta, después le tienen que pedir a otra persona que pague o qué sé yo, qué sé esto. Un desastre total, realmente. Un desastre, realmente. Y ahora hay tarjetas que están en un buen funcionamiento, lo cual no voy a negar, pero también la mayoría no están con un buen funcionamiento, que te cobran a veces medio pasaje y después en otro viaje te cobran el pasaje completo o directamente te dice que tu tarjeta está cancelada porque era del año pasado. Cuando a algunos les funciona perfectamente, a otros les dice que está cancelada. Voy a hacer una pregunta muy soñadora, que capaz que hasta te cause gracia, pero ¿no hay una forma que después de esos meses en que no funciona correctamente haya una especie de reembolso o de crédito para el estudiante? No te rías de la pregunta. Ahí está tu respuesta. Creo que mi risa y mi silencio contestó todas tus preguntas. Claro que sí, no, me animé a hacerla, sí, realmente no, debería ser así, porque si está la norma y no se cumple, después aquel que haya pagado más de lo que debería pagar, debería verse beneficiado con un reembolso o un crédito, pero
pregunté una tontería. Con la realidad de este país pregunté una tontería, ¿no, Gabriela? Realmente sí. Vivimos en un debería de constante que realmente da risa, pero ya duele también. Claro que Llega a sí. doler bastante. Bueno, yo te agradezco el tiempo que nos das en medio de tus clases, Gabriela. Vamos a seguir charlando. Lógicamente que 20 minutitos es poco para toda la problemática estudiantil. Podríamos tocar específicamente otros puntos, así concretamente contigo y con tus compañeros, a ver cómo se puede seguir luchando para conseguir lo que les corresponde, lo que les pertenece por derecho, Gabriela. Gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, muy amable. Sí, se reía ella porque la pregunta era graciosa al final, ¿no? Realmente nos pintó un panorama, así una charla sencilla, no pretendía ser demasiado técnica de lo que es realmente la realidad, vale la redundancia, de la educación paraguaya desde el punto de vista del estudiante que no siempre es escuchado. A la pausa ya volvemos. Bueno, qué realidad, ¿no? La del estudiantado paraguayo. Lógicamente asumimos, y creo que no es ningún pecado hacerlo, que esta nota la grabamos durante la mañana, mientras ella estaba de receso ahí en su clase. Hemos conseguido conversar con ella y me parece muy interesante porque es el punto de vista y es la realidad del día a día de los chicos. El tema del boleto estudiantil es solo un punto, hay muchísimas cuestiones. Y me acuerdo mucho de lo que nos decía Jordan Shapiro hace poco cuando hablábamos con él aquí en La Esencia, el escritor y experto educativo en los Estados Unidos, del temor que todavía hay en muchos países de enseñarle tecnología a los chicos. Todavía estamos con esto de llevar un libreto impreso, un diccionario impreso y que busquen ahí, cuando que en el futuro, y ya no en el futuro, sino en el presente, nuestros chicos tendrán que enfrentar al mundo con la tecnología. Si no están acostumbrados a utilizar correctamente, a elegir correctamente todo ese universo que nos ofrece Internet, cómo preparar a los chicos para que triunfen en la vida. Así que, ¿por qué tener miedo a llegar a permitir que los alumnos, incluso de primaria, ¿por qué no?, empiecen a usar tecnología para aprender a utilizar y aprovechar correctamente? Nos damos cuenta de que hay un temor a hacer eso y recién postergar el uso de tecnología para la época de la adolescencia, cuando ya las cuestiones son mucho más difíciles de conseguir en cuanto a la aceptación de un chico que para esa altura ya tiene su personalidad casi definida y sus ideas también bastante sólidas dentro de lo que la edad le permite a esa altura de su vida, ¿no? Tantas cosas por cambiar, tantas cosas por arreglar y tantas cosas por charlar todavía con Gabriela y otros representantes estudiantiles, porque me parece que en la educación y en cuanto a la relación de la educación con la modernidad, estamos en el punto de partida apenas en este país. Hasta la próxima en La Esencia.